todo el poder, todo el abuso, la corrupción, toda la impunidad se reducen a nada, absolutamente nada, cuando se está a las puertas de la cárcel. Pienso en esto ahora que está efervesciendo la información en torno del ex delegado en Coyoacán, el ex diputado federal, o ya prácticamente ex diputado federal, Mauricio Toledo, quien va a tener que enfrentar a la justicia mexicana después de mucho tiempo de haberse convertido quizá en una de las figuras más lamentables de lo que fue la poderosa izquierda en la Ciudad de México, la poderosa izquierda perredista en la Ciudad de México. Mauricio Toledo, una figura muy controversial en los ámbitos políticos del centro del país, una figura con unas redes de complicidad, redes de protección que llegaban pues a altos niveles durante los últimos años, ha sido sometido ya a un proceso de desafuero por parte de la Cámara de Diputados, después de que durante varios meses se había postergado, pues gracias incluso también a estas redes de complicidad a las que hago referencia, y que se había dilatado esta situación después de que la la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pues presentara los elementos constitutivos de delito bajo los cuales pues solicitaba a la Cámara de Diputados la intervención para eliminar el foro y poder detenerlo al diputado Mauricio Toledo, experredista, ahora representante popular a través del Partido del Trabajo, del PT. Una historia, la de Mauricio Toledo, sin lugar a dudas muy oscura, sobre todo por la vertiginosa forma en que logró convertirse en una de las principales figuras en la capital del país. Su paso como delegado en Coyoacán y la posterior leyenda que se creó alrededor de su intervención con los subsecuentes sucesores en la demarcación, así como las historias de corrupción en torno de este personaje, pues hacen recordar los peores momentos del priismo, de aquel viejo priismo en que los hombres del poder podían hacer y deshacer, construir sus cotos particulares, construir sus reinos personales, y desde allí, desde esos cotos de poder individual, pues entronizarse y eternizarse en los cargos públicos. La Policía de Investigación de la Ciudad de México documentó en los últimos años pues propiedades que de ninguna manera se correspondían con los ingresos de Mauricio Toledo, el diputado del PT también, representante popular desde principios del siglo, pues había tenido ingresos muy superiores a los que podía justificar con su trabajo como político, con su trabajo como representante popular. Propiedades, algunas de corte pues faraónico, no hay manera de describirlas, que dan cuenta de un hombre pues profundamente rico. Simplemente una de las propiedades, nada más para que usted se dé una idea, una de las propiedades ubicada en el pueblo de San Miguel Chicalco, en Tlalpan, está valuada en 23 millones de pesos. 23 millones de pesos, una finca, una hacienda prácticamente en medio de la delegación de la alcaldía Tlalpan, que sin lugar a dudas
pues no hay manera de que pueda justificarse con los ingresos de toda la vida dedicado a la política de este hombre, Mauricio Toledo. Además, la Contraloría de la Ciudad de México pues también ha logrado identificar otras propiedades a este hombre, departamentos, casas, almacenes, que en conjunto pues superan por mucho los ingresos de un hombre que ha sido diputado local, diputado federal, alcalde o jefe delegacional, y que ha sido líder partidista en Ciudad de México. Todo esto, por supuesto, sin posibilidad de que empate la posesión con lo que ha trabajado, bienes muy superiores, insisto, a la media que podría justificar, de acuerdo con algunos de los informes que presentó la propia Fiscalía de la Ciudad de México en la solicitud de desafuero a la Cámara de los Diputados, pues habla de cuentas que tienen recursos millonarios, 20 millones, 15 millones, 11 millones, 9 millones, todas sin declarar, todas sin justificar, todas trazadas con esta duda de la corrupción, sobrevolando la cabeza de Mauricio Toledo. Pero además, una figura, tenemos que identificarla así, pues que durante mucho tiempo ha sido una verdadera ave de tempestades en la Ciudad de México, en una de las alcaldías más importantes de la ciudad, Coyoacán, que además pues es una de las más ricas en ingresos en el ámbito capitalino. Durante su carrera política, durante estos últimos 20 años, Mauricio Toledo ha sido acusado de corrupción, de extorsión, de amenazas, de golpes, de hostigamiento. Ha sido identificado como el mandamás de esta delegación, de esta alcaldía, que imponía empleados, que imponía su lógica, que imponía sus condiciones, y que no permitía el libre flujo de la democracia en ese pequeño bastión en que convirtieron él y sus redes de complicidad a la alcaldía Coyoacán. Incluso sus propios compañeros, sus propios excompañeros, pues lo han acusado de delitos muy graves, como la extorsión, como la solicitud de entres, de moches, a cambio de aprobar obras, a cambio de abrir comercios o reabrir comercios. Una situación de muchísima corrupción, que solo por darles un dato, un empresario gasolinero en Coyoacán pues lo acusó públicamente, de exigirle $1 millón para reabrir una gasolinera clausurada. Y muchos vecinos han hablado de su coparticipación en la explosión inmobiliaria en esa alcaldía. El exalcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, lo acusó también de extorsionarlo, de presionarlo, de mandar a sus golpeadores a amenazarlo. Una fichita en todos sentidos este hombre, que hoy ha sido desaforado por la Cámara de Diputados, pero que además, de acuerdo con los informes que se escucharon hoy en la propia Cámara de los Diputados, pues un hombre que ya huyó, un hombre que ya se fue de México, de acuerdo con la información que ha presentado esta tarde en la Cámara de los Diputados, erigida en jurado de procedencia. Pues Mauricio Toledo está ya en la República de Chile,
donde tiene familiares, donde tiene contactos, donde tiene redes, y esa huida pues se empata con sus declaraciones de las últimas horas, declaraciones por supuesto vía internet, en las que se dice inocente, en las que se dice víctima de una persecución política, en las que se dice sujeto de un encono, de un acoso político, y que por supuesto también tiene que ver con esta disputa ríspida que ha sostenido el gobierno capitalino para poder comprobar los delitos de sujetos como este, que han estado ahí en la sombra de la corrupción, en la sombra del contubernio con la delincuencia, y que tenían lazos con los gobiernos de la Ciudad de México. Sin lugar a dudas, una situación que pone las luces en rojo. Habrá que esperar ahora qué va a pasar con Mauricio Toledo, si se va a extraditar, si se va a entregar voluntariamente, si esta huida implica negociar, implica buscar canales de negociación con las autoridades capitalinas, con la policía capitalina, con la fiscalía, para tratar de llevar su caso jurídico en condiciones no tan adversas para él. Lo que es un hecho es que aquella figura retadora, aquella figura fanfarrona, aquella figura que imponía su criterio incluso con métodos poco democráticos, incluso a golpe de mano, pues ahora está pasando sus peores días. Sin lugar a dudas, sin ninguna duda, es importante que podamos observar qué va a pasar con este sujeto, qué va a pasar con Mauricio Toledo, un castigo ejemplar hacia un hombre que además entre sus peores acusaciones está quizá la que desde mi punto de vista es la más grave, la más terrible, la más inhumana, el haber desviado recursos, más de 5,000 millones de pesos que debían haber sido destinados a las familias que perdieron sus viviendas en el sismo de 2017 y que por intermediación de Mauricio Toledo y otros personajes igual de oscuros que formaban parte de la Asamblea Legislativa del Congreso Capitalino, pues simplemente se quedaron sin nada y desapareció el dinero para la reconstrucción. Sin lugar a dudas, este hecho dibuja de pie entero, de pieza entera, a un sujeto sin escrúpulos, a un sujeto sin leyes, a un sujeto sin normas, a un sujeto sin cercos ninguno, que no debe quedar impune, que no debe permanecer bajo la sombra de la impunidad. Es importante, muy importante también, identificar las redes políticas que permitieron la dilación. En este caso, es importante identificar a los políticos y las políticas que le dieron cobijo, que le dieron una candidatura por el PT, que le dieron espacios para burlar la acción de la ley, que le dieron cobertura, que le dieron protección política a este sujeto siniestro, oscuro, corrupto, profundamente corrupto, como dicen las autoridades. Hay en esto también un tufo a la vieja política mexicana que se debe identificar y que se debe señalar y que se debe castigar. Los Mauricios Toledos que han existido a lo largo de la historia mexicana, a lo largo de la historia podrida de la política mexicana, son sujetos que debemos desterrar, que debemos hacer desaparecer del entorno político. La rendición de cuentas, la absoluta y transparente rendición de cuentas es imprescindible para cualquier servidor público, para cualquier servidora pública, y ojalá este caso de Mauricio Toledo, que ahora toma un nuevo matiz con su huida
hacia la impunidad que pueda alcanzar o hacia la dilación que pueda alcanzar mientras está en otro país, pues pueda ser superada y pueda finalmente terminar en su consignación ante un juez y por supuesto en un proceso judicial, un proceso penal perfectamente transparente y claro, que nos permita a los ciudadanos, a las ciudadanas agraviados por la corrupción, encontrar un poco de remanso en una sentencia condenatoria. Mauricio Toledo, un hombre que fue poderoso, un hombre que fue autoritario, un hombre que impuso su ley, hoy simplemente huye porque se le acabaron las redes de complicidad y está a punto de enfrentarse a la justicia, y qué bueno que sea así. Yo soy Luis Guillermo Hernández y esto es El Oficio del Reportero.